nuevamente se ha puesto de moda hablar de estoicismo. La verdad es que es una moda que no resulta para nada sorprendente. A lo largo de 2000 años se ha vuelto una y otra vez sobre los filósofos clásicos, particularmente sobre esos más, por decir así, prácticos, para intentar encontrar allí, en un mundo que era difícil como el nuestro, que era violento como el nuestro, respuestas que han superado el paso del tiempo. Evidentemente, Séneca es uno de estos personajes que resulta práctico, en primer lugar porque él mismo se enfrentó a las dificultades de su momento. A dificultades un poco privilegiadas, si queremos llamarlo así, no con el tono actual, sino sencillamente porque él era el segundo hombre más rico de su época, pero también porque acabó en medio de una trifulca política de odios y, en cierta manera, traicionado por aquella persona en la cual él puso mucha fe. Ese es un chisme que he hablado otras veces. Precisamente Nerón fue un buen gobernante al inicio, pero después se convirtió en una especie de monstruo. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es qué sentido tiene pensar otra vez sobre filosofía de vida. Realmente nosotros todos enfrentamos una cierta versión del mundo en nuestra cabeza. Tenemos una visión de lo que debe ser la relación de pareja, de lo que debería ser la vida y también una serie de creencias que están incorporadas en esa filosofía de vida acerca de cómo el mundo debería ser. Mientras más irreal es esa aproximación, más vamos a sufrir y peores decisiones vamos a tomar. Sorprendentemente, seguimos creyendo en cosas que son bastante curiosamente lejanas de lo real. A todos nos pasan. Yo comencé a leer Séneca y a leer a otros grandes estoicos y a leer cínicos e incluso, por supuesto, a leer la carta a Menelao porque estaba buscando respuestas a lo que yo mismo iba descubriendo de mi país, de Colombia, un país notablemente violento y con una guerra continuada, y ya voy a explicar por qué fue eso un descubrimiento, pero también a mi propia irritabilidad por eso. Fui descubriendo que no es posible ser feliz y que en cambio sí es muy cercano a la felicidad el estar sereno, el lograr mantener un balance. Y eso sorprendentemente me lo recordó un encuentro absolutamente casual en una ciudad que por razones de estudio marcó un periodo importante de mi vida. Yo viví mucho tiempo en Roma porque ahí hice el doctorado. Volví después, con el tiempo, y fui a un parque que me sigue gustando mucho, el Giannicolo, y bajaba, y al bajar me encontré una señora que subía con unos tomates, y con unas naranjas. Venía con un carrito de compra. Y entonces ella me observó mientras yo estaba concentrado viendo una lápida que estaba pegada a ese muro, una lápida antigua de unos 300, 400 años. Y la señora me miró y me dijo, «È bello, certo». Yo le respondí, «Sí, è bello, es bello, ¿verdad? Sí, es bonito, tiene su belleza». Y luego me respondió en contrapregunta, «Pure come Dio», también como lo es Dios. Sonrió un poquito, yo no sé si la señora era una monja o era quién sabe, no sé, o quizás qué pensó de mí, o posiblemente era por el calor y por estar en una calle en el Giannicolo con la canícula del mediodía, que tuvimos esa especie de alucinación en dos personas. Pero sí me recordó que es una de las características, por decirlo así, de la verdad y de Dios, una de las características ontológicas. Otro día hablaré un poco más de eso, pero efectivamente esa propiedad divina de la belleza, del pulcrum, no es lo que nosotros solemos considerar belleza, que nos referimos más a los aspectos físicos, al atractivo de alguien. El pulcrum se refiere más al balance, al equilibrio, a eso que uno encuentra incluso en un lugar feraz, salvaje, en que hay una cierta proporción que le da un sentido, posiblemente no esplendoroso, pero indudablemente balanceado. Pues un poco así es la vida. La vida es el balance, la serenidad es el balance.
Entre otras cosas porque lo que nos ocurre no ocurre del modo orgánico, ocurre más de una forma un poco caótica. Tenemos temporadas en que no pasa nada, temporadas en que todo se complica, temporadas en que no tenemos que tomar ninguna decisión y temporadas en las cuales las decisiones son críticas. Aquello que considerábamos maravilloso y que funcionaba con el tiempo nos aburre. Una situación familiar descompensa otros áreas, otros puntos de mi vida que consideraba balanceados. Esto es la serenidad. Y esta serenidad se encuentra no en la realidad, sino en el modo como manejamos la realidad. En el Dhammapada, un texto clásico budista que creo que se ha leído también muy frecuentemente, escriben algo que también habían considerado los estoicos. Los estados emocionales dependen de los estados de tu mente. Tus emociones seguirán al modo como tu mente considera lo que ocurre. Eso también lo decían los cínicos y los estoicos y otros filósofos. Y sin duda Séneca, en su aproximación absolutamente pragmática a la realidad. Cuando comienzo yo a batallar con lo real, cuando yo pretendo que cambie aquello que no está en mi poder, cuando yo decido que es terrible lo que simplemente es real, comienzo a sufrir y distraigo mis energías de lo que realmente es importante. Dedicarme a adaptarme a esas nuevas condiciones. Tempora mutantur et nos mutamus illilis. El tiempo cambia y nosotros cambiamos con él. Incluso aquello que nos parecía maravilloso con el tiempo nos aburre. Incluso aquello que disfrutamos llega al momento que nos genera tedio. Y aquello que funcionaba deja de funcionar. Y tendremos que adaptarnos. Comenzaba diciendo una cosa que puede resultar un poco difícil y es la, entre comillas, injusticia de la vida. Cuando comencé a viajar por motivos académicos y comencé a trabajar y a estudiar con algunas personas sobre estrés postraumático, que fue un campo y es un campo de interés en mi vida, sobre todo nuestra capacidad para adaptarnos a la tragedia y a la historia, noté que siempre me colocaban en las mesas de trabajo con otros profesionales de la salud mental o con otros filósofos incluso que provenían de Siria, del Líbano y de otros países en problemas. Fue entonces cuando me resultó profundamente claro que yo vengo de un país con graves problemas. Pero también vas descubriendo que esta es la realidad humana en la inmensa mayoría del mundo y que incluso los lugares más pacíficos se enfrentan a situaciones difíciles. Si lo pensamos hace 3 años antes de la pandemia, nadie se hubiera imaginado tener nuevamente un riesgo de una guerra nuclear en el corazón de Europa. El mundo cambia y nosotros nos adaptamos. El mundo cambia y nosotros, cada uno en su pequeño mundo, también se enfrenta a lo impermanente, a lo difícil, a lo problemático. También aquí tenemos nuestras propias tragedias y quizá tenemos que considerar nuevamente en otro momento de nuestra vida si quizá emigrar es una salida. Y no porque ocurra en este gobierno o en el anterior, sencillamente porque el mundo cambia y las condiciones estables dejan de ser estables. La filosofía de vida consiste en cierta medida en eso. Esta es una discusión interesante en la que me he podido enfrascar al menos en 2 ocasiones con un par de psicólogas que considero muy respetables y que son muy interesantes y que también se lo plantean como pregunta. ¿Es posible tener una cierta psicología que no se plantee una filosofía de vida? Yo pienso que no, porque de hecho buena parte de nuestra psique, de nuestra mente, tiene esas claves de la interpretación del mundo, que será más ajustada en cuanto menos perturbación nos ocasione y cuanto menos problemático sea para que nosotros nos orientemos a tomar mejores decisiones y tener emociones más adecuadas para adaptarnos. Eso es la filosofía de vida. Incluso me atrevería a decir que buena parte de las formas profundas de psicoterapia o de las etapas profundas de psicoterapia trabajan particularmente sobre eso. La terapia cognitivo-conductual y el modelo teórico cognitivo-conductual de Arbel Ellis lo deja clarísimo. Buscó en el estoicismo precisamente para ese debate elegante, para esa
etapa más profunda de la intervención. La terapia cognitiva se orienta a soluciones rápidas en las intervenciones directas, pero ya en las intervenciones más detalladas y más trabajadas, y la gente lo busca, se orienta más a eso, se orienta más a trabajar sobre la filosofía de vida, que es un poco lo que yo he hecho. He recorrido muchas etapas de la vida y ahora he querido efectivamente dedicarme a eso, a una cosa que suena en algunas ocasiones superficial, ser un life coach. Yo diría, sí, me encanta hablar de filosofía de vida y me encanta trabajar sobre filosofía de vida. Y es lo más profundo. Y es algo que no se trata de una intervención que nos gusta, sino también un trabajo personal. Me dedico a pensar y a leer sobre filosofía de vida, no porque sea un interés académico, sino porque yo también sufro las vicisitudes de nuestro mundo y sufro las vorágines de la historia y sufro las vorágines de nuestro tiempo. Y vivo en Colombia, y vivo en mi país, al que algunas cosas quiero, otras no. Uno no quiere todo. Eso es bastante ingenuo, aunque no suene romántico, porque tendremos que adaptarnos, porque hay cosas que no funcionan y hay cosas que no funcionarán durante nuestro recorrido vital, sencillamente porque los cambios de las naciones requieren mucho más tiempo. Como decía alguien que se me ha olvidado, un autor importante sin duda, los años felices parecen ajenos a las décadas de las naciones. Tampoco se trata de mirar todo trágico. Se trata de entender que la filosofía de la vida es eso que te ayuda, ese programa de tu mente que te ayuda a enfrentarte a la realidad y vivirla del mejor modo posible. Por eso hemos vuelto nuevamente a leer los clásicos que vivían en el mundo real, como Séneca, que cayó en una trifulca y que se enfrentaba a problemas muy importantes, como Marco Aurelio, que era emperador, pero también como Epícteto, que era esclavo, y que buscaban ver cómo podían controlar en su mente aquello que los perturbaba y cómo los conducía a tomar decisiones más sanas hoy. Pues nada, filosofía de vida. Es una tarea que forma parte de la historia de la humanidad, de cada uno. Soy Leonardo Amaya y este fue Salte de la telenovela.